Se prende fuego el país, se prende fuego el país. Hay una cantidad realmente importante de problemáticas que son realmente heterogéneas. Solo por nombrar algunas, por mencionar, digamos, las más destacables, tenés toma de terrenos, economía en terapia intensiva, inseguridad galopante, la avanzada para cooptar el poder judicial, protestas policiales, el campo descontento, detención arbitraria de un periodista, el Estado que gasta recursos realmente de forma desmesurada. Y todo esto enmarcado en la pandemia por el coronavirus. Hay que tener en cuenta, por empezar, las marchas que se vienen dando desde el 17 de agosto en adelante. En todas esas marchas vos tenés una cantidad realmente, un abanico realmente importante de motivos. Y también los lugares donde se realizan. Vos tenés el obelisco, el Congreso, los tribunales e incluso hubo una hace poco en la quinta presidencial de Luis Bosch. Respecto de esta última fue la policía de la bonaerense que hizo esa protesta. Oficialistas y opositores salieron a repudiar que la policía bonaerense haga una protesta en la quinta presidencial de Olivos. Porque, a ver, se entiende, se está nacionalizando una problemática que es meramente provincial. Pero yo pregunto, tanto a los opositores como a los oficialistas, ¿dónde carajo quieren que la bonaerense se vaya a manifestar? Si no se escucha a la gente, si la gente que protesta en el obelisco no se la escucha, a la gente que protesta en el Congreso no se la escucha. La propia bonaerense fue a la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires a manifestarse, nadie los escuchó. Explíqueme, ¿dónde mierda se van a manifestar? A Juncal y Uruguay, si quieren, no sé. En ese sentido se empezó a viralizar de nuevo el que se vayan todos. Y la razón se lo cuenta. ¿Cómo puede ser que opositores y oficialistas se pongan de acuerdo para ir en contra de una protesta que está haciendo la policía bonaerense? Cuando faltan recursos en los patrulleros, cuando no tienen ni siquiera la nafta para utilizar esos patrulleros. No es solamente algo de los saberes propios de la policía bonaerense. Ahora, ante todo el problema de la inseguridad que dice el gobierno, más policías. Traemos 4.000 efectivos nuevos de la federal hacia la provincia de Buenos Aires y vamos a preparar a 10.000 nuevos uniformados para la bonaerense. Si no tenés recursos, ¿de qué sirve tener más policías? No te sirve. De más está decir que todo lo planteado, todas las problemáticas planteadas acá necesitan políticas de Estado largoplacistas que nadie va a realizar porque a nadie le conviene electoralmente. Ahora, para poder aumentar el sueldo a la policía de la bonaerense, el jefe de Estado, Alberto Fernández, utilizó el juego de la sábana corta y le sacó un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para pagarle a la provincia de Buenos Aires. No solo eso es inconstitucional, sino que además deja a la vista otro fenómeno, que es que sin el desarrollo del capitalismo el populismo no podría existir. Es una terrible y una gran paradoja, de hecho. Igual era lógico que suceda, tanto para Alberto Fernández como para la vicepresidenta Cristina Fernández. El problema de que la provincia de Buenos Aires le vaya mal es de la opulenta ciudad que hace las cosas medianamente bien. Ahora, otro tema que va a tener que enfrentar el gobierno es el tema de la toma de terrenos. Pero ¿cómo van a hacer si la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fredrik, dice que no es un tema que le competa a su cartera y que tiene que ver con un déficit habitacional? Una locura que digan que no tiene que ver con seguridad, la usurpación de terreno, la usurpación ilegal de terrenos. Pero para colmo, el presidente Alberto Fernández insiste en decir que hay gente que delinque porque no tiene otra opción. Más allá de la ignorancia que queda expuesta por parte del propio presidente en la materia de delitos. Le pregunto, los Báez, los López, los Kirchner, los Moyano, los Delía, ¿estos tipos tampoco tienen otra opción? Te pregunto. Otro tema que va a tener que enfrentar el gobierno es el económico. Sí hay que aceptar que es plausible el acuerdo al que llegó el ministro de Economía Martín Guzmán con los bonistas. Ahora, es un tema bastante complicado, porque en el Banco Central te quedan 6.000 millones de dólares. En un país cuyas reservas deberían superar los 30.000 millones de dólares, es decir, hay un 20% de lo que debería haber en el Banco Central. Pero además, vamos a utilizar esos dólares que no faltan para traer de Brasil pesos que no sobran. La actividad informal va en ascenso y obviamente la formal va en descenso. Según ciertas estimaciones, para fin de año
se llegaría a un desempleo del 15%. Y según el INDEC, que dirige Marco Lavagna, para fin de año el 52% de la población va a estar por debajo de la línea de pobreza. Le pregunto a Alberto Fernández, ¿el 52% de la población va a delinquir? Y encima, desde el gobierno nacional y organismos descentralizados que dependen del mismo, se hacen compras. Realmente muchas de ellas insólitas e irrisorias y con montos realmente millonarios. Ahora esta semana pasó algo que llamó mucho la atención y es la detención arbitraria de un periodista. Eduardo Prestofelipo, el director de Data24, fue allanado en el marco de una presunta amenaza que le hizo a la vicepresidenta Cristina Fernández. Por eso uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, lo denunció al considerar que él había amenazado de muerte a la vicepresidenta. El mensaje del Presto es totalmente desdeñable y de hecho él mismo lo acepta. En una entrevista que se le hizo desde Tribuna de Periodistas, él aceptó que le pareció una estupidez lo que hizo, que debía haber sido más claro. Por eso, Gregorio Dalbón hace la denuncia, por eso la allanan. El tema es que a él lo detienen alegando resistencia a la autoridad, la cual nunca existió. Y ahora, para colmo, hay un grupo de vivos que tratan de instalar la idea de que al Presto se le encontró un arma con un número de serie limado y algunos incluso se arriesgan a aseverar que esta iba a ser utilizada contra la vicepresidenta. Yo pregunto, ¿no es una estupidez pensar que un periodista, sea cual fuere, utilizaría un arma para disparar a un funcionario y sobre todo de la talla de Cristina? Ahora, el propio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, publicó un tuit bastante llamativo en el que menciona textualmente: te metés con Cristina, bancate las consecuencias. Me pregunto, ¿cualquiera que se meta con Cristina ahora va a ir preso? ¿O puede ir preso? ¿O lo van a amedrentar? ¿Nadie va a poder criticar a Cristina? Porque esto ciertamente sienta un precedente para el futuro. Ahora, mientras el país se incendia, siguen insistiendo con la reforma judicial, que según estimaciones, su costo sería de aproximadamente 6.000 millones de pesos. Pero no había plata para aumentar a la policía bonaerense. La avanzada se va a dar sobre la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los dos lugares donde Cristina se encuentra realmente complicada. Entonces, otra pregunta que me hago. ¿Por qué se sigue discutiendo la razón de esta reforma si el incentivo es totalmente obvio, es evidente? Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, siguen avanzando con esta tratativa para poder aprobar la reforma judicial. Se ve que no oyeron a la gente que fue al obelisco o al Congreso o a tribunales. Tendrían que haber ido a la quinta presidencial de Olivos, me parece. Y todo este atolladero se enmarca en la pandemia por el coronavirus. Mientras el gobierno te dice quédate en tu casa, no te juntes en lugares cerrados, cuídate. Vos lo ves al propio Alberto Fernández juntándose con tipos de la más alta talla corrupta como Hugo Moyano y su mujer Liliana Zulet, que son dos sistemáticos defraudadores al Estado por millones y millones de pesos. O también se lo ve a Ginés González García. Sí, el que al principio de la pandemia dijo que el virus no iba a llegar a Argentina, en un mundo que está completamente globalizado. Que se junta con sus más cercanos y falta el respeto a toda la población, sobre todo teniendo en cuenta que es el ministro de Salud de la Nación. Y que dijo que el pico va a llegar en mayo, y junio, y julio, y agosto. Y encima, ahora te dice que no queda mucho más por hacer. Pero ojo, porque tenemos ministerio. En fin, voy a citar unas palabras del ex presidente interino Eduardo Duhalde, muy conocidas. Estamos condenados al éxito, pero mientras tanto, se incendia el país.